Es un conjunto de computadoras conectadas entre sí. Bien, sí. Pero no, ¿hay solamente computadoras en esa red? No. ¿Qué otros dispositivos podemos encontrar en una red? Impresoras, ¿qué nos decía también, profe? Impresoras, ¿qué más? Servidores también. Servidores, Una tele con el Wi-Fi. tenemos una tele con el Wi-Fi, tenemos un celular, una tablet, una notebook, una netbook, ¿sí? Y de esa manera, ¿por qué, digamos, la necesidad de que esos dispositivos o de que un conjunto de dispositivos estén conectados entre sí? ¿Cómo dijo, profe? ¿Por qué la necesidad de que exista una red, de que los dispositivos estén interconectados entre sí? Para compartir la información. Para compartir información, ¿sí? Para compartir recursos, que de esa manera dentro de una red, ¿sí? Esos elementos van a compartir cierto tipo de recursos. Esos recursos pueden ser lógicos, como ser la información propiamente dicha que todos los dispositivos pueden compartir, y también se puede tratar de recursos físicos, como por ejemplo el disco, ¿sí? En donde se determina que cierta parte del disco de una computadora sea compartida por todos los dispositivos que forman parte de esa red. Y si yo les tuviera que preguntar, ¿a qué nos referimos con una red LAN? La red LAN ¿Sí? era la red de área Local. local, Exacto. ¿Y qué significa eso? que únicamente abarca cierto límite. Bien, que Puede es abarcar como una casa, una oficina. exacto, que solamente en esa pequeña área, ¿sí? Va a haber red, que los dispositivos van a estar conectados a la misma. Y una red MAN, La red MAN era cuando hablaba de algo más grande, cuando era una ciudad o, bueno, no tanto una exacto, ciudad, sino una oficinas, digamos, donde hay varias, donde el área es grande. Puede ser que era algo así. exacto, ahí en el caso de la red MAN, ¿sí? Viene de sus siglas en inglés de metropolitana, de que ya el área que cubre el área geográfica en la cual los dispositivos van a tener señal, ya abarca una ciudad. Entonces, por eso, en ese caso, se trata de una zona geográfica mucho más grande, ¿sí? Y en el caso de, de una configuración en la cual solamente los dispositivos puedan acceder a través de una contraseña. ¿Qué tipo de red sería? Una red privada, Privada. Bien. ¿Y ahí qué tipo de servidor actuaría para lograr esa autenticación? una red LAN. Sí, por un lado sería una red LAN, pero por el otro lado, ¿sí? Tenemos que tener presente sí o sí siempre un servidor de autenticación. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto los distintos tipos de servidores? Sí, Uno de esos servidores era el de autenticación, que siempre va a estar presente en qué tipo de red, en una red privada, red porque privada. siempre cuando estamos frente a una contraseña, que ese tipo de red está definida, limitada, la accesibilidad con una contraseña, sí o sí tiene que existir
un servidor de autenticación para chequear realmente de que el dispositivo cuando se quiera conectar, ¿sí?, va a ingresar la contraseña correcta. Bien, entonces, viendo estos conceptos que nosotros estuvimos resaltando en la clase pasada, ahora vamos a avanzar a lo que serían otros tipos de redes. No sé si ustedes escucharon el término de sistemas distribuidos, ¿sí? Por un lado nosotros tenemos redes informáticas y por el otro lado nosotros tenemos sistemas distribuidos, ¿sí? Y también está lo que hace referencia a Internet, intranet y extranet. Lo más común que nosotros tenemos, el concepto conocido, es el de Internet. Entonces, ahora yo les voy a dar un momento para que ustedes investiguen y hagan un cuadro comparativo diferenciando entre lo que es una red informática y lo que es sistema distribuido. Si es lo mismo o no. Y también un cuadro comparativo en donde se indique cuál es la diferencia entre estos tres tipos de conexiones, lo que hace referencia a Internet, intranet y extranet, ¿sí? Les voy a dar un momento para que ustedes trabajen. Tiene que ser un cuadro comparativo, no que me pongan en texto Internet en un espacio, abajo Intranet y luego extranet. Necesito que comparen, que ustedes vean realmente cuál es la diferencia entre cada tipo de conexión, cómo actúa cada una, ¿sí? Yo voy a estar conectada, pero necesito que trabajen en esas dos parámetros, lo que es red informática, sistema distribuido, y lo que es Internet. Y lo que es Internet, intranet y extranet, ¿sí? Bien. Hay que mandárselo, profe, ¿o qué? Sí, primero ¿A qué hora? trabajen y yo daría por lo menos hasta las 9, veamos cómo vamos. Profe, ¿que puede explicar un poquito de nuevo cómo es la consigna? Porque justo me entró una llamada y no escuché bien.
informática básicamente es ese conjunto de computadoras que tenemos en la casa, en la oficina, que la podemos definir en cualquier área, ¿sí? Si es un área pequeña, es una red LAN; si es un área más grande, como ser, no sé, un complejo industrial, como ser en una facultad, un área mucho más grande, una pequeña ciudad, ya pasa a ser una red en MAN. Y si ya el área completa es un área mucho más grande, como ser una provincia, por ejemplo, ya se trata de una red WAN, en donde ya va creciendo, por ejemplo, ahí el alcance, ¿sí? En cambio, el sistema distribuido consiste en que los dispositivos están conectados, no precisamente tienen que conformar computadoras, sino que pueden ser otro tipo de dispositivos, y que están conectados, ¿sí? Porque de esa manera pueden ofrecer el servicio en sí en forma conjunta. Por ejemplo, el caso que vos mencionabas en un complejo industrial, en una fábrica, ¿sí? Otro caso de sistema distribuido, por ejemplo, será la conexión que nosotros tenemos de telefonía móvil o de telefonía fija, ¿sí? Todos los usuarios que pertenecemos, por ejemplo, a Claro, compartimos ese mismo sistema distribuido. Estamos utilizando todos el servicio de telefonía, podemos comunicarnos entre sí a través de los celulares, porque estamos interconectados, ¿sí? Pero más allá de que quizás sea un conjunto de computadoras, esos equipos están conectados a través de redes de comunicación. En este caso sería el de la telefonía, otro será en el caso, bueno, ya sea de celular, de telefonía fija. Otro sistema distribuido, por ejemplo, es el de la luz. Todos tenemos luz en nuestras casas. En el caso de Tucumán, todos con la misma empresa de LED. Ese se trata de un sistema distribuido. Si vamos a otra provincia, ya la empresa proveedora de energía será otra, ¿sí? Y eso es lo que se trata de un sistema distribuido, que está realizado con un fin en particular en el cual se brinda un servicio, se brinda algún tipo de utilidad, ¿sí? Y solamente esos elementos que forman ese sistema distribuido están instalados en ese sistema con el objetivo de brindar ese servicio, esa utilidad. En cambio, la red informática hace referencia netamente a los dispositivos tecnológicos, informáticos, ¿sí? Que van a estar conectados siempre a través de cable, a través de ondas electromagnéticas en el caso de las conexiones Wi-Fi, ¿sí? Y de esa manera se pueden distribuir los datos. En cambio, el sistema distribuido puede haber transmisión de datos, pero también puede haber transmisión de otros tipos de recursos. En el caso de cuando estamos conectados a través de la energía eléctrica, se transmiten ondas eléctricas a través de las cuales podemos encender un foco, podemos enchufar la heladera, cualquier dispositivo eléctrico en la casa y tenemos luz. Esas son las diferencias, básicamente, que yo quiero que ustedes sepan bien entre lo que es una red informática y lo que es sistema distribuido. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien encontró algún otro tipo de definición? Sí, profe. Decime. Profe, Sí, Benja. básicamente utilizamos todo el tiempo lo que sería una red informática, ya sea navegando por internet, cuando enviamos a imprimir algo, utilizamos el correo, o la Para misma todo. red informática que está dentro de nuestros hogares, digamos, los ¿Sí? mismos dispositivos interconectados. ¿Qué pasó ese día? Bueno, yo como que siempre lo tengo presente ese día porque fue el que nos afectó por mucho tiempo, que se cayó Face, WhatsApp, todas las redes sociales, estábamos incomunicados, no podíamos hacer nada. No podíamos, ustedes no podían rendir el parcial, creo que a ustedes les tocaba también ese día. El dueño de Face se quería matar porque perdió millones y millones en esas 6 horas. O sea,
para que se den cuenta del grado en que ya estamos inmersos todas nuestras actividades en el uso de redes informáticas, en el uso de Internet. Y también por eso es que podemos comunicarnos con cualquier persona en tiempo real. En ese mismo momento puedo tener una videoconferencia con una persona en Italia y simplemente tenemos que tener internet los dos y ya podemos realizar una conversación gratuita a través de internet, más barato que por teléfono. Esas son entonces las diferencias principales entre lo que hace referencia a sistemas distribuidos, ¿sí? ¿Y cuáles son las características principales de un sistema distribuido? La primera característica es el de la concurrencia. No sé si este concepto ya lo habían visto en otro contenido, pero el de la concurrencia hace referencia, ¿sí?, a cuando los dispositivos, todo lo que forma parte de esa red, ¿sí?, pueden interactuar simultáneamente al mismo tiempo e ir utilizando los recursos, ¿sí? Si yo quiero quiero usar mi teléfono, no dependo de que otro usuario esté usando o no ese canal de comunicación. Si quiero tener luz en mi casa, no dependo de que otro vecino tenga o de que en la zona, digamos, alguno no haya apagado la luz. O sea, sí voy a seguir teniendo el servicio de distribución eléctrica, por ejemplo, salvo que haya algún corte en alguna fuente que provea en la zona donde estoy, pero a lo que hago referencia es que cada elemento funciona independientemente del otro, ¿sí? Después, lo que se llama como carencia de reloj global. ¿A qué hace referencia eso? A que no hay una dependencia de la hora, del momento en que esos dispositivos van a actuar, ¿sí? Están disponibles en todo momento. Yo puedo llamar por teléfono en cualquier momento, puedo usar la luz, puedo usar la conexión del agua, ¿sí? Eso significa que no hay una dependencia temporal para el funcionamiento de esos tipos de servicios en los sistemas distribuidos. Y también la característica de que cuando falla algún componente no afecte al conjunto en sí, a toda la integridad de toda esa red. Si hay un corte programado, por ejemplo, de luz, generalmente es en una zona, no afecta a todos los demás. O si cae que en alguna fuente, en alguna antena de conexión de electricidad, se quemó, se produjo algún tipo de cortocircuito, solamente afecta a las cuadras que están alrededor, no a toda la provincia, por ejemplo. Entonces, cuando falla algún componente, de que los demás sí pueden seguir funcionando. Esa es también una característica dentro de los sistemas distribuidos. ¿Y qué diferencias pudieron ir encontrando, chicos, en cuanto a lo que hace referencia a Internet, intranet y extranet? Y lo más visible, digamos, es que Internet es global, no tiene límites de persona, se puede utilizar en Internet cualquier parte del mundo. Engloba todo, sí. Es público. Sí. Claro. Bien. Bueno, Bien. Intranet es es una red privada de área local, LAN, Ajá, sí, está determinada un cierto público. ajá. ¿Por qué creen que Tiene se define limitaciones. así, que es necesario que se configure una intranet? Para conservar los datos. Sí, puede ser. ¿Para qué más? ¿O en qué Bueno, casos ustedes ven que se instala una intranet? Y el otro día dábamos el ejemplo de la escuela, que cada Ajá. escuela, oficinas, están interconectadas varias máquinas, impresoras.
para un ambiente más privado. Claro, sí. Generalmente lo que hace referencia a intranet, ¿sí? Forma parte exclusivo ya de el entorno, lo que hace referencia a organizaciones, a instituciones educativas, a empresas, en donde a través de esa manera se asegura, no sé si lo nombraron, por un lado la privacidad, ¿sí? De que solamente las personas, los usuarios pertenecientes a ese tipo de red van a poder acceder a la información que se maneja en esa empresa, a los componentes, los recursos informáticos que posee la misma, y de esa manera sí se logra esa privacidad y aparte también la seguridad, porque no solamente se trata de determinar que la persona que se loguea, que el usuario que está por utilizar esa red sea la correcta, que pertenezca a esa empresa, sino también de que el acceso a esa información sea de manera segura, que no cualquiera pueda acceder. Aparte, a través de una intranet, ¿sí? Se asegura también una mejor administración, la configuración de cada equipo, la configuración de cada usuario, ¿sí? Recuerden que cuando se van creando los usuarios, también se van determinando los permisos. ¿Qué permisos va a tener cada tipo de usuario? Si puede acceder a un archivo o no, si puede editarlo, si puede verlo, si puede grabarlo en otro dispositivo. También a través de estos tipos de perfiles, por ejemplo, yo, digamos, el técnico en redes o el que trabaje en sistemas puede configurar, bueno, si la información que maneja un empleado lo puede trasladar a otro dispositivo de almacenamiento, si lo puede grabar en un pendrive, en una tarjeta de memoria, o, no sé, mandarlo por mail. Puede bloquear o permitir también esas cosas, porque hay en muchas empresas, muchas organizaciones que se maneja información muy delicada y sobre todo, también irónicamente, se da al mismo tiempo cuando se trata de organizaciones de empresas muy grandes, en donde trabajan muchísimos empleados. Nosotros podemos ver casos y casos de empresas, perdón, de personas que trabajaron en empresas importantes y después salieron a hablar, a difundir información privada que se manejaba en esa empresa, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos, en el Pentágono, después lo que se llama, por ejemplo, el Área 51, que Área 51 es esa parte del gobierno de Estados Unidos en donde se maneja información muy clasificada, ¿sí? Y, por ejemplo, una de las políticas que tienen ahí es que si vos dejas de trabajar o te despiden o te pasa algo, vos no podés hablar nada del tipo de información que se maneja allí, ¿sí? Y ahí, obviamente, ese tipo de conexión, esa intranet que ellos van a tener, obviamente que va a ser con todas las medidas de seguridad más altas posibles. ¿Y en qué caso se aplicaría o qué es lo que sería una extranet? Por ejemplo, es cuando se dirige a los usuarios de las empresas, como también a de los clientes, pero se les restringe la información, digamos. Es muy parecida a la intranet. Es parecida a la intranet, ¿sí? Es como que sí, se puede tratar de una intranet o de varias interconectadas, pero ¿cuál es la diferencia con una intranet? Que una persona de fuera puede entrar que no a permite la el cambio de información ahí, información. puede entrar por medio de tal vez una credencial o usuario y contraseña, puede ver ciertas partes o ciertos tipos de información que es parte de la extranet. Claro, en el caso de la extranet es como que ya está más limitado ahí el uso, ¿sí? Porque en el caso de la extranet ya se trata de una red privada,
¿sí? En donde ya se restringe el acceso a esos componentes, a esa conexión. Y ahí en ese caso, ¿sí? En el caso de la extranet, ¿sí? Se trata cuando las personas tienen que acceder desde afuera. Cuando, por ejemplo, tenemos el caso de organizaciones grandes, ¿sí? En donde los empleados tienen que trabajar de manera remota. No sé, organizaciones grandes en donde yo me estoy conectando desde otro país a una conexión que está ubicada físicamente en otro país o en otra ciudad. Entonces, en ese caso hay una autenticación también de chequear si esa persona, si ese empleado realmente trabaja en esa empresa y de esa manera ir verificando de que esa persona realmente pertenece a esa organización. Pero en el caso del extranet, ahí sí se puede tratar de una intranet, dos o más, que están interconectadas a través de Internet, porque Internet es la red que ustedes ya saben que a nivel mundial están conectados todos los dispositivos. Por eso es que a través de Internet nos podemos comunicar con cualquier persona en el mundo porque siempre estamos compartiendo la misma red. ¿Sí? Esas son las diferencias que yo quería que ustedes vayan resaltando en este trabajo práctico. Definir, resaltar, ¿sí? El concepto de cada uno de las redes y para qué se las utiliza a cada una, ¿sí? Quizás el concepto que más presente nosotros tenemos es el de Internet, porque lo utilizamos para todas nuestras actividades, estamos accediendo a páginas web, redes sociales, el correo, si queremos ver una película o una serie a través de Netflix, YouTube, o sea, todos esos servicios, ¿sí? Lo tenemos siempre a mano a través de Internet. Entonces, ese es el concepto más familiarizado que nosotros tenemos. Pero en el caso de Internet, perdón, de intranet y extranet, ya hace referencia a conexiones que forman parte de las empresas, de las organizaciones, y que es una manera en la cual esas organizaciones pueden delimitar el acceso siempre de las personas que van a acceder a la misma, y es también una manera que se encontró de lograr una seguridad y privacidad. Por eso es que no cualquiera se puede conectar a una red que pertenezca, por ejemplo, en el Pentágono o a la Universidad Privada de Harvard o digamos, organizaciones, empresas renombradas, que solamente las personas autorizadas puedan acceder. Y como también se da que es común ahora el trabajo remoto, que las personas viajen, las personas de una organización viajen de un país a otro, también necesitaron definir, delimitar ese acceso, a pesar de que la persona se encontraba físicamente en otra parte del mundo. ¿Entienden bien cuáles son las diferencias entonces de cada uno? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. ¿Hay alguna duda, consulta, comentario de este tema de redes? ¿Quedó claro más o menos lo que se vio en este tema? Los puntos que entonces ustedes tienen que saber de este tema es el concepto de red informática, ¿sí? ¿Qué tipos de dispositivos están conectados en una red? ¿Sí? ¿Para qué se crea la red informática? ¿Qué servicios, qué facilidades brinda una red informática? ¿Cuáles son las maneras en que se puede clasificar una red? ¿Sí? Porque no se puede definir de una sola manera, sino que hay distintas
distintos puntos de vista de observar un tipo de red, cuáles son los tipos de servidores, para qué sirve cada uno, cuál es la diferencia entre una red informática y un sistema distribuido, y cuáles son las diferencias y similitudes entre lo que son los tipos de conexiones de Internet, intranet y extranet. ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo que haríamos referencia a redes informáticas. El trabajo que yo les di sería para que ustedes lo sigan trabajando. Si ustedes no lo terminaron, lo pueden presentar hasta mañana a la noche. Recuerden ahí el tema del asunto que esté bien especificado, ¿sí? Para que yo pueda identificar desde cada asunto a qué alumno pertenece. Eso le iba a consultar. Yo no lo terminé porque estaba buscando en otros lugares la diferencia y los diferentes conceptos que había de cada una y no acá en el Drive. Sí, no hay problema. Para no mandarle lo mismo que dice el Drive o lo que usted está explicando ahora y estuvo No, explicando. claro que no era la idea que me manden lo mismo. Claro, Pero, yo estaba viendo, no sé, sí. en Google, por ejemplo, estaba buscando. Y bueno, ya voy a armar el cuadro y se lo voy a enviar de nuevo, se lo voy a reenviar de nuevo. Bueno, bien, no hay problema. Bueno, eso nada más. ¿Con qué seguiríamos avanzando? Ahora vamos a pasar a lo que hace referencia a la administración de memoria. ¿Sí? Cuando hablamos de memoria desde el punto de vista de procesamiento, ¿a qué tipo de memoria nos estamos refiriendo siempre? Puede ser la memoria RAM. Bueno, RAM. La memoria RAM, ¿sí? A la memoria principal, ¿sí? Recuerden que cuando se ejecutaba un proceso, ¿verdad? ¿Qué recursos utilizaba? Utilizaba memoria principal y utilizaba la CPU, ¿sí? Cuando hacemos referencia a la memoria, siempre estamos hablando de la memoria RAM, que es el tipo de memoria que se utiliza para el procesamiento de un proceso. ¿Qué era un proceso? Es la actividad activa también era como unas instrucciones que se ejecutaban cuando se inicializaba una aplicación o cosas así. O sea, más que nada proceso, ¿sí? Es la ejecución de un programa, ¿sí? Significa que ese programa, que ese conjunto de comandos, de instrucciones, lo que ustedes programan cuando están realizando un sistema, una aplicación, se está ejecutando. Es decir, que está haciendo uso de los recursos para la ejecución. Está haciendo uso de la memoria RAM, recibió una porción de memoria RAM, y por el otro lado también está utilizando la CPU, que es el otro recurso que necesita para que ese proceso se pueda ejecutar, ¿sí? Bien. Ustedes, por ejemplo, están programando ¿en qué lenguaje de programación? Y ahora estábamos C#. usando sí, JavaScript. Bien, bueno, por ejemplo, JavaScript, C# estaban viendo también, ¿no? sí. Sí, Bien. Y ese tipo de lenguajes de programación, ¿sí? Cada uno cuando programa están definiendo de qué manera, ¿sí? Va a actuar ese programa cuando se ejecute, que es el menú inicial que se va a mostrar al usuario, qué va a pasar cuando el usuario haga doble clic en un botón, qué es lo que tiene que aparecer, qué es lo que tiene que ocurrir cuando ese usuario ingrese datos, en qué parte, en qué base de datos se va a almacenar.
Pero eso ustedes lo están indicando desde un punto de vista desde ese lenguaje de programación, en donde en ese lenguaje están definidos los comandos, no sé, por ejemplo, un comando sería open, en donde se va a abrir una conexión, una base de datos, en donde close se va a definir una finalización de conexión, algún tipo de cierre. Pero todos esos comandos que ustedes van escribiendo como programadores en este lenguaje de programación, cualquiera que se trate, eso lo maneja la aplicación, ¿sí? La misma aplicación sabe, bueno, de qué manera tiene que ir actuando ese sistema para que actúe. Pero para que ocurra, ¿sí?, de lo que tiene que realizar ese sistema que se va a producir cuando se ejecute, hasta que la máquina lo interprete, tienen que pasar por una serie de etapas, ¿sí?, para que ese lenguaje que ustedes escribieron en programación se convierta en lo que se llama lenguaje máquina, que es el lenguaje que va a manejar la computadora para que pueda interpretar, pueda saber si todo lo que ustedes especificaron en ese lenguaje de programación. ¿Cuáles son las etapas, sí, desde que se inicia, desde que se da la orden de ejecución de un proceso hasta que finalmente se ejecuta? Obviamente estas etapas, chicos, se dan en cuestión de milisegundos. O sea, si ustedes se ponen a ver, bueno, ¿cuánto tiempo me lleva desde que hago doble clic en un Word para que se abra hasta que realmente me aparece en la pantalla? Es casi nada. O sea, en una cuestión de milisegundos ya me aparece la aplicación disponible, ¿sí? Pero en ese lapso de tiempo tiene que haber toda una serie de cuestiones internas, informáticas, para que la máquina vaya sabiendo qué es lo que tiene que hacer con esa acción, con esa solicitud que inicia la ejecución de un proceso. La primera etapa consiste en lo que se llama traducción, ¿sí? Es lo que yo les decía de que existe cualquier aplicación, página web, sistema, está escrito en un determinado lenguaje de programación. Será JavaScript, será C++, C Sharp, PHP, cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Pero tiene que ser convertido en el lenguaje máquina para que lo pueda, ¿sí?, reconocer la computadora internamente y vaya sabiendo qué es lo que tiene que realizar. Entonces, en eso consiste esa primera etapa que se denomina de traducción, en ir convirtiendo, ¿sí?, toda esa serie, todo ese conjunto de comandos en objetos, en donde esos objetos son los distintos bloques, ¿sí?, en lenguaje máquina, en donde va a ir identificando la computadora qué es lo que tiene que realizar con esa aplicación que se va a empezar a ejecutar, ¿sí? Y se van produciendo distintos objetos. ¿Por qué se van produciendo distintos objetos? Porque corresponde a cada bloque de datos, ¿sí? Generalmente ustedes se están dando cuenta que en la computadora siempre se están ejecutando distintos procesos, ¿sí? Entonces, en este caso hace referencia a cada bloque de comandos va a ir resultando en un objeto. Por eso ustedes ven, por ejemplo, el bloque 1 corresponde al objeto 1, el bloque 2 al objeto 2, y así sucesivamente, ¿sí? De esa manera se van obteniendo distintos, los que se llaman objetos. Luego estará la etapa de linkeado, ¿sí? Ese término de linkeado, ¿sí?, hace referencia a que se va uniendo, se va unificando todos esos bloques separados que se van obteniendo
de esta traducción en uno solo, en un solo bloque, ¿sí? Y ahí se va a obtener lo que significa el módulo cargable reubicable. ¿Qué es lo que pasa cuando un proceso se empieza a ejecutar? Antes de que se ejecute, tiene que ser asignado en memoria principal, ¿sí? Recuerden que en la memoria principal se iban cargando los datos, los resultados temporales de los procesos cuando se van ejecutando, ¿sí? Y también los mismos procesos, porque el proceso necesita tener asignado en memoria principal para que se pueda ejecutar. Entonces, cada bloque de cada proceso que se va unificando, se lo va cargando en memoria principal, para que en la próxima etapa sí ya se pueda ejecutar. Y en este caso, este término de LTEMP, o sea, todos estos términos, no se preocupen que no suenan tan familiares, pero vienen de sus términos en inglés. Por eso es que por ahí son como términos raros, ¿sí? Pero vienen originalmente de su nombre en inglés. Este concepto de LTEMP hace referencia a el bloque ya unificado de todas las partecitas que tiene ese programa, se los unificó y se los carga en memoria principal, ¿sí? Y en este caso, esa ubicación puede variar, porque puede ir resultando que durante esa carga se vaya modificando de ubicación. Por eso se llama reubicable, porque puede ir modificando su posición en memoria principal. Y luego, ya cuando finalmente ese proceso ya se está por ejecutar, que ya ha sido seleccionado por uno de los algoritmos y ya tiene disponible el uso de la CPU, ahí sí ya se está ejecutando ese proceso. Entonces, en ese caso, ya ese bloque temporal ahora pasa a denominarse LFIS, que significa que ese bloque ya está fijo, ya está en una posición fija de memoria principal, haciendo uso de la CPU, y de esa manera se está ejecutando. ¿Sí? Esas son las etapas que se va produciendo desde que se obtuvo de un proceso ese conjunto de comandos, esa serie de bloques de ese lenguaje de programación, hasta que se ejecuta haciendo uso de la memoria principal y haciendo uso de la CPU. Son distintas etapas. Cada una de las etapas va produciendo un resultado y cada uno de esos resultados va funcionando, va sirviendo de entrada para la próxima etapa. Por eso ustedes ven que en la parte de traducción, en la etapa de traducción, la entrada ¿cuál es? El programa, ¿sí? Esa serie de bloques escritos en lenguaje de programación. La salida de la etapa de traducción, ¿cuál es? Los bloques de objetos, ¿sí? Que se van produciendo. Y esos objetos ahora van a ingresar a esta etapa de linkeado, en donde ahí sí se va a ir unificando todos esos objetos en uno solo. ¿Cuál va a ser el resultado de la etapa de linkeado? El bloque temporal L, ¿sí? Que en ese caso va a ser la entrada de la etapa de ejecución, en donde en la etapa de ejecución va a resultar el bloque fijo. Ese bloque fijo que representa ese proceso que ya en esa etapa va a estar haciendo uso de la CPU y haciendo uso de la memoria principal para ejecutarse y terminar luego, ¿sí?, su proceso de ejecución. Se va entendiendo de qué manera
empieza esta carga del programa hasta que finalmente se ejecuta ese proceso? ¿Cuántas etapas son? Las 4 que muestra ahí. 4. Son 4. Cuatro. Traducción, Cuatro. linkeado, Traducción, cargado, cargado y ejecución. ejecución. ¿Sí? ¿Cuántos resultados voy a tener? Uno solo. Uno solo. Claro, uno solo final, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, es el bloque fijo. Pero de cada etapa voy teniendo un resultado. ¿Sí? En la etapa de traducción, el resultado que voy a obtener es el objeto. En el caso del linkeado, va a ser el bloque temporal. Y en el caso de cargado, que pasa a ejecución, es este bloque fijo, que ya queda cargado en una dirección fija, en una ubicación fija dentro de la memoria principal. Nosotros vamos a seguir viendo, no se preocupen, esta fue una pequeña introducción ya a este nuevo tema de administración de memoria principal, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo en la clase siguiente. Yo ahora les voy a subir el material en el Drive para que lo vayan leyendo, vayan interiorizándose de este nuevo tema, y los que faltaron de enviar el trabajo de los dos cuadros comparativos de los distintos tipos de redes, lo envía hasta mañana, por favor, ¿sí? Bien. Bien. Bien, profe. Mañana lo voy a enviar Bueno. yo. Bueno, listo, Juan. Justo estoy medio full, ahora tengo que rendir una materia mañana de otra carrera y creo que me desocupo por la tarde. Si Dios quiere, ya lo paso a los cuadros. ¿Qué estás estudiando? Chef. Hola, chef. Ah, qué bien. Sí. Bueno, polirrubro entonces. Sí, sí. De todo un poco. Me parece bien. Bueno, nos conectamos entonces el próximo lunes, ¿sí? Bueno. Bien. Que Bien. tengan una buena semana. Hasta luego. Gracias, profe.